Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Verdad a Fondo. Para nosotros es un placer reencontrarnos con ustedes, aunque estemos en un tiempo de preocupación para todos. Veamos el contenido de hoy. El coronavirus, una profecía bíblica. Por años se ha hablado del final de los tiempos y al surgir este nuevo coronavirus del cual aún desconocemos su origen, muchas personas han comenzado a creer que se trata de una advertencia divina y que se acerca el fin del mundo. Esta teoría comienza a ganar fuerza en Internet y a generar inquietud en una población que no le había tocado enfrentar una pandemia como esta. En esta entrega les mostraremos qué piensan los representantes de las principales religiones del cristianismo y cómo hemos enfrentado en República Dominicana esta crisis sanitaria hasta el momento. ¿En qué hemos fallado? Les contamos. Previo al inicio de marzo, la ciudad de Santo Domingo se desarrollaba con normalidad. Su acostumbrado flujo vehicular, las ventas informales en las calles, el trabajo de los empleados en oficinas públicas y privadas indicaban que solo había que preocuparse por la celebración de las elecciones municipales. Mientras el país exigía unos comicios transparentes, se mantuvo al margen de las expectativas ante un peligroso virus que afectaba miles de vidas al otro lado del continente y del que solo se sabía que había surgido en noviembre pasado en Wuhan, China. Para principios de febrero, el virus mortal ya había traspasado fronteras y se encontraba en Estados Unidos. En ese momento cuestionamos a las autoridades del Ministerio de Salud y al embajador de China en el país sobre las medidas que estaban adoptando para enfrentar el virus si llegaba a territorio dominicano. Nosotros hemos parado todo tipo de grupos de turistas afuera a partir del día 27 de enero. Y además la Administración Nacional de Migración de China ha sugerido a todo ciudadano chino que postergue todo viaje que no sea especialmente necesario. Los puestos fronterizos de China han puesto medidas de declaración de salud, de chequeo de salud, ¿no?, para evitar que gente que tenga síntomas o proveniente de los epicentros vayan afuera. También hemos enviado charters afuera, a Japón por ejemplo, para recoger a los ciudadanos procedentes de la provincia de Hubei, ¿no?, que es el epicentro de esta epidemia, sí, para que regrese a China. Por el bien del país receptor, también para garantizar los derechos y los intereses de los mismos ciudadanos. Acá localmente la embajada ya ha emitido comunicado público para la comunidad china para que todo ciudadano que se encuentre ahora en China postergue su viaje, ¿no?, al país, salvo que es un caso extraordinario. Algunos aeropuertos pues tienen escáner que determinan la condición febril de algunos de los pasajeros que llegan. Entonces la pregunta: ¿ha tenido en las últimas 15 días fiebre, tos, neumonía, gripe, etcétera? Tenemos escáneres suficientes, tenemos mascarillas suficientes y una parte también de la indumentaria para el personal. Mascarillas tenemos de más. Estamos preparados en ese sentido. Tenemos las ambulancias para el traslado de los pacientes sospechosos y hemos mandado a comprar, se está en ese proceso ahora, de camillas especiales con aislamiento del paciente. Son unas camillas de plástico cubiertas donde ese paciente va a viajar en la ambulancia, de manera que la ambulancia no sea contaminada. Y ni el personal que va en ella tampoco. Entonces llega ¿a dónde? Al área de aislamiento que tienen los hospitales habilitados, porque allí es que se va a tratar. No hay un tratamiento específico, sino sintomático.
Si tiene fiebre, se le baja la fiebre. Si tiene deshidratación, se hidrata al paciente. Es de soporte. El 1 de marzo, el reloj marcaba las 2 de la tarde cuando las autoridades de salud en República Dominicana anunciaron la detección del primer caso del virus conocido como COVID-19. La pesadilla para todos recién comenzaba. Estamos aquí para informar a toda la ciudadanía que en base a la estructura epidemiológica de vigilancia y de laboratorio establecida en el país, fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. A la fecha ya cuenta con cerca de 3.000 infectados y más de 135 muertos. De esas más de 135 familias que han visto morir sus familiares por una plaga desconocida. Creemos que desde el inicio o desde la introducción de este virus en la República Dominicana se han estado cometiendo algunas fallas. Cuando el virus penetró a la República Dominicana, no se tomaron las medidas adecuadas, correspondientes, porque me parece que los expertos o las personas o las autoridades no entendieron la magnitud de este problema a nivel internacional. Del primer infectado se informó que estuvo en un hotel de la región este del país y que durante su estadía tuvo contacto con varias personas. A pesar de esto, el país no se detuvo. Las autoridades dieron luz verde a la celebración de las elecciones municipales, pues aseguraban que solo contábamos con un caso importado, es decir, que el virus no circulaba en el territorio dominicano. En el país se habían producido una dificultad, una crisis electoral fruto de la detención o de la suspensión de las elecciones el 16 de febrero. Y eso trajo como consecuencia que, dada la presión que había en la población, la presión que tenía la población sobre el gobierno, pues el gobierno tuviera la necesidad de celebrar unas elecciones para tranquilizar a la población y a los líderes políticos que habían, en cierto sentido, influido en el desarrollo y la provocación de esa crisis político-electoral. Entonces, la no toma de decisión con relación al cierre de la frontera. Al parecer, ciudadanos ya infectados con el virus sin saberlo acudieron a votar, incluyendo el alcalde electo de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, quien sale en un video tosiendo en una reunión llevada a cabo el 15 de marzo, día de las elecciones municipales. Días después, dio positivo al coronavirus. El contagio no hay que calcularlo mucho. Ajá. Fue una campaña política muy ardua, de mucho contacto con grupos de gente en barrios y en mano a mano y reuniones administrativas de la campaña. Hubo demasiado contacto físico, esa es la realidad. Sí. Y mucha gente que estuvieron cerca de mí salieron positivos también. Okay. Incluyendo mi vicealcaldesa y algunos asistentes. Me di cuenta porque al finalizar los últimos días de campaña sentí una pequeña gripe. Entonces yo fui adelantado al médico, a donde la neumóloga. Entonces pues en la prueba que se me mandó hacer, salí positivo. Inmediatamente no perdimos tiempo y tuve la suerte de que me ingresaron en la Unión Médica de Santiago, donde hay grandes profesionales muy dedicados y capacitados
y me intervinieron a tiempo mi tratamiento. Indiscutiblemente que yo estuve con muy pocas medidas de prevención para eso. Me dejé llevar de la voluntad del momento, del calor de la campaña política. No tomé las medidas realmente que debía haber tomado. Pero gracias al Señor, gracias a las oraciones, estoy vivo. Para el día de la celebración de las elecciones, ya se habían reportado 6 casos de coronavirus en el país. Sin embargo, la sociedad dominicana desarrollaba sus actividades desconociendo aún lo que le esperaba. Escuchen bien, pongan atención, por favor. La enfermedad está ahora en una fase en que podría multiplicarse rápidamente. Me lo dejaron morir, mi esposo. Me cansé de llevarlo al médico y me lo despachaba. Es pasando hambre que estamos aquí. Oye, nada más ellos le dan a su gente, nada más caja y funda y vaina. A uno no le dan nada. Yo quiero saber, a la gente pobre que no tiene con qué comer en su casa, ¿quién lo va a mantener? San Francisco de Macorís, nuestros hospitales, nuestra clínica colapsaron. Colapsaron, señores. Los médicos no es como dicen, que los médicos no es que no quieren trabajar, es que no tienen cómo trabajar. Aquí hay 8 ancianos contaminados y están ahí dentro. Hay otro que dio positivo, también está dentro. Entonces, los que estamos aquí, la mayoría estamos todos contaminados. Estamos solicitando gentilmente al presidente de la República que declare el país en un estado de cuarentena obligatoria 24 horas durante 14 días. Justo el día después de las elecciones, se reportó el primero de decenas de fallecimientos que comenzarían a ocurrir día tras día a causa del coronavirus. La no toma de decisión con relación al cierre de la frontera y de los viajes y vuelos con otros países provocó que el país fuera completamente contaminado con este virus. Y podemos señalar dentro de eso el mantenimiento de el turismo en la República Dominicana, porque no se quería afectar a ese sector económico del país. Y eso fue un factor importante porque muchísimos turistas venían infectados desde Europa, es decir, desde Alemania y desde España. Los cuales comenzaron a circular en la población y más que eso infectaron a muchos de los trabajadores de los hoteles de la República Dominicana, y esos trabajadores comenzaron a difundir el virus en la población. El otro elemento básico también fue la celebración de la fiesta o de la boda en Punta Cana, donde con la asistencia de alrededor de 500 personas y donde se infectaron importantes figuras de la República Dominicana que también comenzaron a propagar el virus en la población. Las medidas que cambiarían por completo el sosiego de la sociedad dominicana comenzarían a verse después de los comicios. El coronavirus obligó al gobierno dominicano a declarar la nación en estado de emergencia, cerrar las fronteras por aire, mar y tierra, suspender la docencia pública y privada, eliminar los eventos de toda índole, incluso los de Semana Santa, disponer el cierre de los restaurantes y dar servicio solo a domicilio y a través de autoservicio, suspender las actividades comerciales. Se dispuso la cuarentena total para las personas de 60 años en adelante. Se instó a las empresas a seguir funcionando con los empleados desde sus casas, reducir horarios a trabajadores o dividirlos en 2 turnos para evitar aglomeración de personas. Se estableció un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana para evitar el contacto entre las personas, medidas históricas en el país. Desde entonces, la desesperación se ha apoderado de muchos dominicanos.
De esos 200.000 que se han quedado sin trabajo con grandes deudas por saldar, de los 2.8 millones de trabajadores informales que consiguen el sustento de sus familias día a día y se le pide quedarse en casa, de esas más de 68 familias que han visto morir sus familiares por una plaga desconocida, de los médicos que deben salir a atender a los enfermos sin la debida protección, arriesgando su vida. Mira, ese es el kit que nosotros tenemos, ni siquiera unos lentes, esta simple bata, porque los kits de aquí o no están aquí o están muy guardados. Estas son las condiciones en las que nosotros estamos trabajando aquí en el hospital. En estos días, solo escuchar la sirena de una ambulancia es motivo de preocupación, así como salir al supermercado a comprar alimentos o no saber cuándo volveremos a salir de casa sin temor. Sin duda, momentos funestos que generaciones no vieron jamás. Tengo 65 años de vida. Nunca en mi vida había visto algo parecido a lo que está pasando en este momento con este coronavirus. He pasado por ciclones fuertes, tanto en la Florida como en República Dominicana, pero nunca había sido algo así. Pasé el problema del 911, que estuve en el estado de Florida cuando eso, pero nunca fue parecido a esta catástrofe que ha traído este coronavirus. Nunca había visto el mundo entero en un pánico como el que nos estamos encontrando. Esto es mundial. Nunca hubiese visto cosas como esta. Son cosas que me tienen sufriendo, por el motivo de que no puedo darle ayuda a nadie. También estoy sufriendo mucho por el motivo de que tengo una hija en Suiza, tengo uno en España, tengo otro en los Estados Unidos y 2 aquí. Entonces, son cosas que me atormentan. Ese tormento que tengo tan grande, tengo hasta estado de nervio. El COVID-19 no se le puede comparar. Esto no se le puede comparar porque es increíble. El miedo que sentimos, el pánico. Y no es que solamente en este país, sino en el mundo entero ha puesto a reflexionar. Esta enfermedad ha puesto a reflexionar a todo el mundo. Porque no se está salvando de contagiarse. Negro, blanco, rico, pobre, no hay categoría, hombre, mujer. Algunos creen que en el país faltó alertar a la población sobre lo que estaba por venir. Entienden que la desinformación fue clave en la propagación de este virus. A pesar de que China, que fue el primer país que fue afectado por esta pandemia, no presentó muertes en niños por debajo de los 9 años de edad, en nuestro país el comportamiento ha sido totalmente diferente. Ya llevamos 3 niños fallecidos y algunos otros más que no se le hicieron las pruebas, pero que nos dicen los pediatras que tenían sospechas muy parecidas al COVID-19. Por lo tanto, el comportamiento de esta enfermedad, en vez de ser más simple, más leve, es más grave. Por lo tanto, tenemos que mantener todas las indicaciones de estar alejados, de usar bozales, lavarse bien las manos, no llevársela a la cara, y si estornudamos, pues utilizar un pañuelo desechable, envolverlo y tirarlo a la basura, o utilizar el pliegue del codo a la hora de toser. Los mensajes que se han enviado son mensajes confusos y contradictorios, que la población no tiene una idea firme y conciencia de la misma. Por ejemplo, se comenzó a decir que este virus era una gripe, que este virus no producía muerte, o que la mortalidad era muy baja, que la gripe, que la diarrea, que el dengue producía más muerte que esta enfermedad. Y entonces las personas, pues al entender esto así,
no le vieron mucha importancia a la misma, y por eso pues la gente pues se ha mantenido tranquila, circulando en la población sin tenerle temor a la misma, cuando la realidad es completamente distinta. No pues es posible que comencemos a decir que esta es una enfermedad que no, sin importancia, que no tiene riesgo, que no pone en peligro la vida de las personas, y al mismo tiempo estemos tomando medidas como por ejemplo el toque de queda. Los juegos de gallo, de vitilla, de dominó y las más de 1.500 detenciones de personas por noche en los operativos de toque de queda dan cuenta de que muchos ciudadanos, aún con la pandemia encima, desconocen qué tan mortal puede ser este virus. Si desde un principio hubiéramos comenzado a decirle que esta es una enfermedad que produce muerte, que pone en riesgo la vida de la persona, que es una enfermedad que puede llevar a que los pacientes se agraven, que las personas sufran enfermedades graves. Si le hubiéramos dicho a la persona que el que se infecta puede fallecer y que si no fallece, puede fallecer un hermano, puede fallecer su esposa, puede fallecer su padre, puede fallecer su madre, puede fallecer su primo, puede fallecer un amigo, puede fallecer un vecino, puede fallecer un compañero. Entonces, la población hubiera tomado conciencia temprano y hubiera asumido con mayor preponderancia las medidas y las recomendaciones que hacen desde el ministerio y desde el gobierno. Pero no se utilizó ese tipo de táctica, sino que esa estrategia se dejó pues a un lado. Un fallo que está a la vista de todos son las detenciones en los toques de queda. Estos se hacen con la finalidad de disminuir el contacto entre personas. Sin embargo, los detenidos los colocan aglomerados en una cárcel donde fácilmente pueden adquirir el virus y al otro día, cuando son puestos en libertad, llevarlo a sus cercanos. ¿Qué tan peligroso puede ser este virus? Con esta parte regresamos. También más adelante veremos qué piensan los religiosos sobre la llegada de este virus. ¿Se trata del fin del mundo como algunos afirman? No se vayan. Esas imágenes son radiografías de pulmón hechas a 3 pacientes internos en el Hospital Regional José María Cabral Ibáez, enfermos de COVID-19. Las partículas blancas dan cuenta de que el virus está afectando el pulmón, que sano debería verse de esta manera. Las lesiones iniciales se conocen en imágenes como lesiones en vidrio deslustrado. Es como cuando tú tratas de limpiar un vidrio y te queda como empañado. Así se ven las lesiones de inicio. Entonces, esas manifestaciones tempranas que se ven por radiografía y por tomografía, sencillamente te permitirían comenzar a instaurar un tratamiento aún tú sin tener pruebas todavía. El paciente está esperando pruebas y ya tú le estás dando tratamiento con hidroxicloroquina y los fármacos que se están utilizando y que han descubierto que son eficaces, así como otros antibióticos. Porque si bien es cierto que los antibióticos no acaban con los virus, recordemos que este virus produce una disminución de la defensa y hay bacterias que son oportunistas que podrían aprovecharse también para producir una neumonía. Entonces tú tendrías los dos factores. Tendrían que hay bacterias que se aprovecharían porque la defensa está baja y te producirían una neumonía, y para esa bacteria sí entonces se le pone antibiótico, y la neumonía que produce también el virus, o sea que es lo que agravaría el asunto, y es por eso que está utilizado y está indicado el uso de antibióticos para evitar que el paciente tenga coinfecciones sobreañadidas por bacterias también junto con el virus. Entonces el éxito está en descubrir de manera temprana esas lesiones y comenzar a instalar tratamiento temprano y darle seguimiento a esos pacientes aún tú sin tener pruebas, porque las pruebas
no solamente en nuestro país, han sido un problema para todos los países porque no hay suficiente prueba para hacerle a las personas que tienen síntomas sospechosos. Entonces, mientras más avanza la enfermedad y más áreas del pulmón son ocupadas por el virus, ocurre entonces focos dispersos en ambos campos pulmonares que van produciendo dificultad respiratoria en los pacientes, y es lo que hay que evitar. Por eso hay muchos pacientes, y parte del protocolo de los centros que han tenido éxito para el tratamiento consiste en, aunque todavía no se tengan prueba positiva, pero el paciente tiene síntomas, hay que hacerle una tomografía computarizada que tiene una certeza y una sensibilidad de un 98% de detectar lesiones ya en el alveolo de forma temprana, antes de que el paciente comience a tener dificultad respiratoria y que posteriormente haya que llevarlo a una clínica para ponerlo en una unidad de ventilación mecánica. O sea que hacer una tomografía en una época temprana, cuando el paciente tiene 3 o 4 días de haber desarrollado los síntomas, podría librar a que ese paciente posteriormente tenga que ir a cuidado intensivo y que tenga que estar en un ventilador mecánico. Lo que hemos visto hasta ahora es que el COVID-19 se comporta de manera distinta en el cuerpo humano. Yo sentí síntomas el domingo pasado, el día de las elecciones. Fue cuando yo sentí síntomas. Los síntomas que yo sentí fueron dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo y en los ojos. Esos fueron mis únicos síntomas que sentí el domingo y el lunes. El martes ya había amanecido nítido. Pero me habían hecho la prueba el lunes y salí positivo al coronavirus. Yo ahora mismo me siento bien. Ayer tenía un poco de dolor, estoy un poquito malo de la barriga, pero hoy ya amanecí mejor, un poco cansado, como fatigado, pero bien. Yo estoy presentando síntomas desde antes de ayer. Sigo con los síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y la garganta y tos. Esta joven de 27 años, a pesar de que asegura goza de buena salud, el coronavirus le provocó dolor de cabeza intenso, fiebre, diarrea, dolor de amígdalas, tos seca, además de pérdida de olfato, el gusto y de fuerza. Yo soy una persona que no fuma, que no bebe, que no se droga, que no tiene afecciones médicas, o sea, no tengo condiciones complicadas médicas. Nunca he padecido de enfermedades fuertes. Los demás días fueron empeorando, o sea, mis síntomas fueron empeorando. Me empecé a hinchar, mis articulaciones me dolían. Dormía poco por los dolores de cabeza, sí, mucho dormía durante 2 horas seguidas. En la madrugada del jueves 19 me tuvieron que llevar los paramédicos a emergencia, ya que empecé con mucho dolor de cabeza, y tanto era el dolor de cabeza que empecé a vomitar. Empecé a vomitar muchísimo y mi cara se me fue hinchando mucho y se me pusieron los cachetes muy colorados. Todavía los tengo rosaditos, pero para ese entonces los tenía muy rojos. Me empezaron a salir pepitas rojas en la cara por el dolor. Lo blanco de mi ojo no era blanco, era color rojo, sangre. De verdad que sentía que la cabeza se me estaba inflamando, o sea, para decirlo en términos más sencillos, sentía que me iba a dar un derrame cerebral. No podía estar de pie sin ayuda. Otros, a pesar de tener el virus, se muestran asintomáticos. Respiro bien, no tengo tos, no tengo vómito, no tengo diarrea. Entonces, ¿por qué me quiere medicar? Algunos presentan dificultad para respirar, como el caso de esta señora, quien falleció días después de grabar este video pidiendo ayuda para que le realicen la prueba, la cual salió positiva. Por medio de este video yo quiero pedir ayuda. Yo tengo 2 semanas recluida en mi casa con dolores de cuerpo, escalofrío, dolores de cabeza, tos. Me he dado hasta diarrea.
Ya yo he llamado varias veces a los amaditas, a referencia. Me dice que me van a mandar al departamento correspondiente, que ellos me van a llamar, que ellos me van a venir. Ya en eso yo tengo 3 días llamándolo. Me dijeron que consiguiera una indicación, ya conseguí la indicación. El dinero, ya tengo el dinero. Yo vivo con mis 2 hijos de 15 y 17 años. Y yo no quiero ver a mis hijos expuestos con esto. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Cuando estas gotículas caen sobre los objetos y superficies y una persona la toca y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, también pueden contagiarse. Mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona, lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, usar mascarillas y guantes o lo que es mejor, mantenerse en casa puede reducir la propagación del virus. Estamos frente a un virus muy peligroso que produce mucha muerte, no solamente en los envejecientes, sino en todas aquellas personas que tienen enfermedades añadidas, como es enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, supresión de su mecanismo de defensa por presentar cáncer o tratamiento con inmunosupresores, y por lo tanto no es una simple gripe. Considero que el gobierno debió tomar medidas más tempranas que las que tomó, incluyendo la suspensión de los vuelos desde Europa, donde estaba la epidemia o la pandemia, mejor dicho, ya haciendo estragos tanto en Italia como en España. El coronavirus o COVID-19 lleva más de 1 millón de infectados a nivel mundial. Su acelerada cadena de contagio obligó a la Organización Mundial de la Salud a catalogarlo como pandemia. Para que se declare el estado de pandemia, se tienen que cumplir 2 criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Se trata de la última fase de la clasificación usada en la epidemiología. En primer lugar está el brote, en segundo la epidemia y por último la pandemia. Yo entiendo que a los ciudadanos que violen el toque de queda sin motivo alguno deben ser sancionados drásticamente. En la medida en que no haya sanción drástica, se va a seguir violando no solamente el toque de queda, sino las medidas generales que estamos diciendo que debemos de tomar. Por ejemplo, si vamos a ir al mercado o al supermercado o al colmado, que no vaya la pareja, que vaya una persona de la pareja a buscar lo que necesita. Que cuando vaya utilice un bozal o una mascarilla para protegerse y proteger a los demás. Que no se acerque a menos de 6 pies, 8 pies de distancia a otra persona. Que no dé la mano, ni abrace, ni bese a nadie. Esas son las medidas que debemos de poder llevar a cabo. En el país apenas comenzamos a ver la malignidad del virus. En otras naciones la preocupación es tan alta que algunas autoridades han debido orar clamando a Dios ayuda. ¿Es este el inicio del final del mundo, como muchos aseguran? Representantes del cristianismo nos hablarán al respecto. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Algunas personas se sienten angustiadas con la posibilidad de que la catástrofe sanitaria actual que vivimos se trate del fin del mundo. Y es por esa razón que quisimos consultar a los expertos del tema para llevar respuestas a quienes se pudieran sentir agobiados con estas informaciones.
Pocas veces se ha visto a un jefe de Estado o varios restar en público por una misma causa. Y como dicen las Sagradas Escrituras en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ciudadanos en todo el mundo se encuentran bajo tensión. Porque dicen que van a haber unas 200.000 personas que van a morir. Y de República Dominicana ni hablar, yo tengo el corazón roto por mi país. Fausto, como dice Jocelyn, acaba de morir y murió con las botas puestas, en pie de guerra, haciendo lo que Papá Dios lo mandó a hacer. Óyeme, es posible que ni siquiera reciba el cuerpo. Que ese príncipe de Dios no tenga una tumba donde Jocelyn pueda ir a llorar, donde nos podamos reunir para llorarlo y para acompañarnos en el sentimiento de esta terrible pérdida. No se puede. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Tienen que entenderlo porque este dolor es impresionante. Esto es algo de verdad muy fuerte, muy. Ustedes no se imaginan ni por la cabeza lo difícil que es. Las cosas se fueron extremando y se fueron poniendo peor hasta que yo le dije a la mujer mía, llama que no aguanto más. La respiración cortica así, como por decir. Esa era mi respiración. Y más quería respirar, menos los pulmones me daban respiración. Y yo me sentía como que me tenían la cara, la boca y todo tapado y que no podía respirar nada. El nerviosismo mundial no es para menos. A la fecha, los 5 países con mayor número de fallecidos son Estados Unidos, donde ha cobrado la vida de cerca de 20.000 personas, Italia, donde hay más de 19.000 muertos, España, que supera los 16.000 fallecidos, Francia, con cerca de 14.000 muertes, y Reino Unido, con alrededor de 10.000. Las ciudades paralizadas, los miles de muertos por día a causa de este virus, las pérdidas de miles de trabajos y la crisis económica que se espera ha llevado a pensar a muchos cristianos, incluso a quienes no practican el cristianismo, que el fin del mundo ya está cerca. Vamos a practicar, ahora que estamos encerrados, vamos a practicar la lectura de la Biblia para que vean que lo que dice la Biblia es lo que está pasando, no lo que dice el hombre, lo que dice el mundo, es lo que dice la Biblia. Este mensaje lo acompañó de una advertencia donde decía que lo que está sucediendo en este momento en referencia al coronavirus no es un chiste y que estamos viviendo los tiempos finales. ¿Esto que está ocurriendo anuncia el final de los tiempos? Claro que sí. La Biblia establece que en los últimos tiempos vendrán plagas, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pudimos ver en enero cómo los rumores de guerra inundaron el mundo. Y ahora, pues una plaga que ha paralizado totalmente el planeta. Y eso es un mensaje del cielo directamente para la humanidad, anunciando los últimos tiempos. Quiero aclarar que todavía no es el fin, porque es necesario, como dice Mateo 24, que este evangelio sea predicado en todas las partes del mundo. En internet y redes sociales aparecen decenas de textos y videos de personas que aseguran que el coronavirus forma parte de las enfermedades y plagas anunciadas en la Biblia. ¿Sabías que la Biblia advertía sobre la peste del coronavirus, el coronavirus y las 7 plagas del Apocalipsis? Coronavirus, Biblia y profecías. ¿Profetizó la Biblia el coronavirus? Son solo algunos de los textos que puede encontrar en la web y que alarman a millones de personas. No podríamos considerar directamente esto como una plaga bíblica, ya que cuando se habló de plaga, estas tuvieron su efecto inmediato. Sin embargo, nosotros podemos hablar más bien de consecuencias del hombre, de consecuencias de las acciones humanas, pero directamente decir que es una plaga bíblica o que es una de las plagas del Apocalipsis, del libro que se abrió y de repente se ha desatado un sello,
sobre esta base, particularmente yo no creo, respetaría mucho a cualquier persona que argumente al respecto. Sin embargo, creo que sería todavía una fabulación y una especulación, no más bien un criterio directo bíblico. En otro orden, si entendemos que el coronavirus 19 viene a ser algún tipo de anticipo del final de los tiempos, yo creo que bueno, podemos decir que cada día, cada segundo en el cronómetro de vida que nosotros tenemos, como Pablo dijo, bueno, pues estamos más cerca de aquel día que cuando creímos, sin duda alguna. Ahora, hacer tal afirmación sería un poco peligroso. Yo pienso más bien que si hablamos de esto podríamos hablar de principios de dolores. Este año es como dijo Jesús, bueno, ustedes oirán esto y esto será principio de dolores. Pues siempre han habido este tipo de cosas y cada persona que vive en su época pues pensaría que está frente a la trompeta que anuncia que el Armagedón viene. Como nosotros no podemos decir que tenemos la sabiduría de la interpretación personal y acabada sobre una verdad absoluta del Apocalipsis, debemos ser cautos. ¿Qué yo diría? Bueno, que definitivamente como este año nos ha entrado terremotos, tala de árboles, quema de bosques, lo de Australia, lo del coronavirus, definitivamente la frecuencia de parto, o sea, las contracciones, han ido aumentando. Por lo tal, yo nos llamaría a una seria reflexión porque debemos ser entendidos en los tiempos y ver que si las contracciones aumentan es porque el parto está cerca. Dios les bendiga. En el cristianismo, hay varios libros de la Biblia que hacen referencia a plagas y enfermedades que azotarían el mundo. El libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, es uno de ellos. En el capítulo 6, versículo 8, se refiere específicamente a las muertes producidas por enfermedades y dice así: vi salir un caballo amarillo, su jinete se llama Muerte y lo acompaña al que representa el reino de la muerte. Les han dado poder para matar a la cuarta parte de los habitantes del mundo con la espada, el hambre, la peste y las fieras. Te reitero que este no es el fin del mundo, sino que Mateo 24 estipula que estos son principios de dolores. Y en cuanto si esta pandemia se encuentra registrada en la Biblia, en tiempos antiguos, en el libro de Levítico, habían enfermedades con estas patologías similares a esta. Sin embargo, en el libro de Mateo, su capítulo 24, verso 7, nos habla de peste. Y podemos decir que el COVID-19 es una peste porque está en todo el mundo, azotando. De manera que sí podemos decir que aunque no tenga ese nombre de COVID-19, está estipulado en la Biblia. De manera que Dios está invitando al mundo, no por la peste, no por la guerra, no por las dificultades, sino invitando al mundo a una reconciliación mundial. ¿Cómo podríamos nosotros detener esta pandemia mundial? Bueno, segundo libro de Crónicas 7:14 dice que si nos humillamos, si el pueblo se humilla y pide perdón, pues puede alcanzar misericordia y venir tiempo de refrigerio ante Dios. Sin embargo, recuerdo que después de esta peste está estipulado que venga una gran hambruna en el mundo entero, según dice Mateo 24:7. O sea, que estamos pasando esta peste y luego de esta peste lo que se contemplará es una gran hambre en el mundo entero. La teoría de que estamos cerca del fin del mundo no es compartida por todos los religiosos. Nosotros vivimos en un mundo que tiene ya 13.700 millones de años. Hay que tener en cuenta eso. La historia es larga. 13.700 millones se dice más. 13.000 millones, digamos. Entonces es una creación, es un universo que lo ha hecho Dios. Y ahí está la palabra de Dios, está ahí porque Dios dijo, hágase la luz. Todo lo que es científico es de Dios, no las teorías, no las especulaciones, pero los datos científicos son de Dios. Y no podemos nosotros pensar que Dios va a acabar su mundo de 13.000 millones de años. Así, y nosotros creemos muchas veces que nosotros somos el mundo. Se acabará la humanidad y el mundo. El COVID-19 no es la primera peste de gran magnitud que ha habido en el mundo. ¿Cuántas pestes ha habido en el mundo? Es bueno preguntar a los historiadores. Y en muchas de esas pestes el mundo se caía. El mundo parecía que se acababa. Y es verdad, parecía acabarse para la gente. Pero vencieron la peste. Siguieron. ¿Cuántas pestes ha habido en el mundo? ¿Cuántas epidemias? Tal vez no como las de ahora, pero epidemias sí ha habido.
Desde tiempos ancestrales, antiguas sociedades creían que los dioses infringían enfermedades cuando ciertos pueblos merecían un castigo. Se trataban de argumentos sin base científica. Desde la plaga de Atenas en el año 430 a.C. hasta el COVID-19 en el siglo XXI, más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Veamos algunas de ellas. Después de la era de Cristo, comenzaba el siglo II y la plaga antonina mató a 5 millones de personas. Le siguió la plaga de Justiniano en el año 541 que afectó el Imperio Romano. La peste negra que entre 1347 y 1351 cobró la vida de 200 millones de personas. La viruela que tuvo uno de sus peores brotes a partir de 1520 en territorio americano, matando a 56 millones de personas. La gripe española en 1918 mató en un solo año alrededor de 40 millones de personas. Décadas más tarde aparece el virus de transmisión sexual VIH-Sida, que ha terminado con la vida de entre 25 y 35 millones de personas en 39 años. El VIH-Sida fue una pandemia que se descubrió en Estados Unidos en 1981. A través del tiempo se ha hablado de diversas profecías que anuncian el fin del mundo. Una de ellas es la de un santo irlandés llamado Malaquías, muerto hace 9 siglos. Su profecía describía a los papas que iban a dirigir la Iglesia Católica, no por sus nombres, sino por descripciones breves y al parecer codificadas. A partir de su visión iban a haber 112 papas y el último, según su lista, se cree que es el actual Papa Francisco y que con su llegada se iniciaría el fin de la civilización. Realizando este reportaje me mantuve monitoreando durante unas horas el mapa que sigue en tiempo real los casos de coronavirus en el mundo. Al cabo de unas 9 horas ya se habían producido alrededor de 1,000 muertes, lo que nos deja claro que estamos frente a un peligroso virus del cual debemos cuidarnos. Como todavía no tenemos una vacuna para combatirlo, la mejor arma que tenemos en estos momentos es evitar salir de nuestros hogares para frenar la cadena de contagio. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el próximo domingo con más contenido en La Verdad a Fondo.